Perdón, ¿me escuchan bien ustedes? Pues yo no los Sí, sí. escucho, pero bueno. Sí, sí. Ahora sí, perdón. Te Ahora sí. escuchamos. Bárbaro. Bueno, bárbaro entonces. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver lo que son las deducciones y empezar a trabajar con lo que es el cuadro de determinación. El cuadro de determinación ustedes lo tienen, es el cuadro en donde se conjuga todo lo que venimos viendo y vamos a seguir viendo respecto de cómo es el proceso de determinación de la renta, en donde ustedes ya hemos hablado que la renta se determina por cada una de las categorías, que luego se hace la sumatoria neta de cada una de las categorías y llegamos a lo que sería la renta neta o el quebranto del periodo, y al cual se le detraen lo que vamos a ver hoy: deducciones generales, ya vimos los quebrantos, luego las deducciones personales. Entonces, en todo este proceso vamos a comenzar hoy viendo lo que son las deducciones, y luego vamos a ver el miércoles lo que son rentas de primera, segunda y cuarta, y luego van a empezar a ver los ejercicios integrales. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es que, recuerdan que nosotros dijimos que el impuesto grava la renta neta. Renta neta es ganancia bruta menos gastos. Y este concepto lo vimos en el artículo 23 de la ley, cuando define lo que es la ganancia neta y la ganancia neta sujeta a impuesto, en donde dijimos, bueno, de la ganancia bruta se detraen los gastos incluyen determinados conceptos como son los gastos propiamente dichos, las amortizaciones, las previsiones, ¿sí? Con eso llegamos a la ganancia neta, y luego, detrayéndole a ello las deducciones personales, llegamos a la ganancia neta sujeta a impuesto. Entonces, la primera cuestión que es de tipo teórica que quiero abordar es qué diferencia hay entre gastos y deducciones, ¿no? Porque parecen conceptos que son sinónimos, pero que no son sinónimos, porque el concepto de deducción puede abarcar conceptos que son distintos al concepto de gasto. El concepto de gasto lo hemos mencionado como toda erogación que esté destinada a conservar, mantener la fuente productora de ganancias. Y así vamos a ver que hay un principio general definido por la norma en el artículo 83, que es este principio de necesariedad o de vinculación del gasto con la obtención de la renta o con el mantenimiento o conservación de la fuente productora de rentas, ¿no? Luego, como hemos visto en el que decía en el artículo 23, dice cuya deducción admita la ley. Vamos a encontrar que la ley tiene deducciones no admitidas, o sea, gastos cuya deducción expresamente la ley no admite, ¿sí? Eso vamos a verlo en el artículo 92 de la ley. Tenemos una enumeración de cuáles son las deducciones no admitidas. Luego también vamos a ver que hay deducciones que sí son admitidas por la norma, y ahí vamos a notar, y esto es artículo 85 de la ley, ahí vamos a notar que hay conceptos que, si bien son erogaciones de fondos, no están vinculadas directamente con la obtención de ganancias gravadas, ni con el mantenimiento o conservación de la fuente, pero igualmente la ley admite expresamente su deducción, ¿sí? Y esa es la principal diferencia entre gasto y deducción. La deducción se puede realizar, se puede detraer en la determinación de la base imponible del impuesto, porque la ley expresamente así lo admite,
¿sí? El gasto es un concepto general en donde yo voy a tener que probar la vinculación de esa erogación con la obtención de la ganancia o con el mantenimiento o conservación de la fuente. En cambio, la deducción, por el solo hecho de que esté mencionada en la norma, en este caso en el artículo 85, yo voy a poder detraer en el cálculo de la ganancia sujeta a impuesto esa deducción porque la ley así lo admite. De la misma manera, aun cuando nosotros pudiéramos pensar que hay un gasto que está vinculado con la obtención de ganancias, si está expresamente mencionado en el artículo 92 de la ley, esto es, dentro de las deducciones no admitidas, no lo vamos a poder deducir, ¿sí? Entonces, el primer pantallazo que vamos a tener sobre esto lo tienen ustedes en pantalla, este material ustedes lo tienen, en donde tenemos todas las deducciones y los gastos, ¿no?, que vamos a computar en función de este esquema general. Entonces tenemos, por un lado, lo que vimos en el artículo 23, que no lo vamos a volver a ver porque hablamos de que el impuesto siempre alcanza la ganancia neta. Esto es ganancia bruta menos gastos. Y hemos dado los pormenores de qué es un gasto, qué requisitos debe cumplir. Recuerdan que dijimos que el gasto debe estar documentado, debidamente documentado, además de cumplir con este principio de necesariedad o vinculación con la obtención de la renta, y debe estar cancelado por medios válidos, ¿sí? Mencionamos, hay una ley antievasión que dispone que todo pago superior a 1.000 pesos debe hacerse por medios de pago válidos, esto es cheque, documento, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ¿sí? Y que todo gasto que no se cancele por esos medios puede ser impugnado porque se pueden anular todos sus efectos impositivos, no solo frente al impuesto a las ganancias, sino también van a ver ustedes el impuesto 2 también frente al IVA, para hacer su consideración como crédito fiscal, ¿sí? Luego de ese concepto de gasto pasamos a los conceptos de deducciones. Las deducciones, como dije, vamos a ver que tenemos deducciones generales. ¿Qué son las deducciones generales? Las deducciones generales se llaman así porque por lo general, como no se pueden identificar con una fuente única productora de renta, se detraen del conjunto de las ganancias. Y esto ustedes lo pueden observar en el cuadro de determinación. Tenemos deducciones que se detraen en la determinación de las rentas de cada una de las categorías, ¿sí? Luego, una vez hecha la sumatoria de las rentas de las distintas categorías, vamos a tener las deducciones generales, que son las deducciones que no podemos identificar con las rentas de primera o las de segunda o las de tercera o las de cuarta. Y entonces se detraen de la sumatoria conjunta neta de todas las retenciones. Ahí tenemos las deducciones que se establecen en el artículo 85 de la ley como deducciones generales y las del artículo 29 de la ley que tienen que ver con los gastos de sepelio, ¿sí? Luego, también tenemos que el artículo 86 define las deducciones especiales de la primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Estas deducciones especiales de la primera, segunda, tercera y cuarta categoría se diferencian de las deducciones generales porque por lo general las deducciones enumeradas en el artículo 86 de la ley podemos identificarlas con una fuente productora y entonces las detraeremos si corresponde de primera categoría o de segunda o de tercera o de cuarta, ¿sí? Por otra parte, vamos a encontrar que hay deducciones especiales, y esto lo vamos a ver en cada una de las rentas, de las categorías de renta. Hay deducciones especiales de la primera categoría, hay deducciones especiales de la segunda categoría y hay deducciones especiales de la tercera categoría. La deducción especial de la cuarta categoría la han visto ustedes la semana pasada cuando vieron deducciones personales, las del artículo 30, inciso C, ¿sí? Por otro lado, ya hemos dicho que dentro de un concepto de gastos participa el concepto de amortización, ¿no? Si bien no es una erogación de fondos, es un apartamiento de utilidades para recuperar el capital invertido, el concepto de amortización, cuando se trata de bienes afectados a la obtención de rentas, participa de este esquema de deducciones, ¿sí? Bien.
Luego, teniendo en cuenta que los gastos deben estar respaldados documentalmente, vamos a encontrar que la ley legisla sobre la figura de salidas no documentadas y vamos a verlo en forma particular, ¿sí? Y por último, como cuestiones de carácter general, el artículo 43 de la ley establece una norma especial que permite a la AFIP impugnar el gasto cuando no se haya retenido el impuesto de acuerdo a los regímenes generales vigentes. Esto es, yo como pagador de gastos, de servicios o de bienes que he comprado, debo actuar como agente de retención del impuesto a las ganancias. Vamos a ver, todavía ustedes no lo conocen, lo vamos a ver más adelante, hay un régimen general de retención que dispone la Resolución General 830, por la cual todo contribuyente que realiza pagos vinculados a su actividad, sean de alquileres, honorarios, por compra de bienes, debe actuar como agente de retención de impuesto a las ganancias. La omisión de actuar como agente de retención de impuesto a las ganancias, de acuerdo a este artículo 43, puede significar la impugnación del gasto. Entonces, si yo no efectué la retención correspondiente porque omití actuar como agente de retención, la AFIP me puede impugnar el gasto. Esto es lo que dice el artículo 43 de la ley, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a comenzar por el principio general. Esto es el concepto de gasto deducible, su vinculación con la obtención de ganancias gravadas. Esto es lo que dispone el artículo 83 y 84 de la ley, ¿sí? El artículo 83 de la ley nos dice que los gastos cuya deducción admita la ley, con las restricciones expresas contenidas en ella, y en esto vuelvo a repetir la importancia del artículo 92 cuando define las deducciones no admitidas, vamos a hacer referencia a varias de ellas, son los efectuados para obtener, mantener y conservar la fuente productora de ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias, esto lo tenemos aquí, perdón, no, ahí está. Entonces, los gastos vinculados con la obtención de la ganancia, con el mantenimiento y conservación de la fuente de ganancias gravadas, ¿sí?, por este impuesto, se restan de las ganancias producidas por la fuente que los origina, ¿sí? Luego, recuerdan que nosotros mencionamos que hay ganancias gravadas, ganancias exentas y ganancias no gravadas, ¿sí? Las ganancias gravadas son las que están dentro del objeto de la ley y terminan pagando impuestos. Las exentas son las que, si bien están en el objeto del impuesto, están exceptuadas del pago por la propia norma o por otras normas que exceptúan especialmente del pago del impuesto. Y las no gravadas son las exclusiones de objeto. Entonces, los gastos que son deducibles son los gastos vinculados con la obtención de ganancias gravadas. Si yo tengo, digamos, por lo general uno tiene gastos directos que están directamente vinculados con la obtención de la ganancia gravada, puede tener gastos que estén vinculados indirectamente con la obtención de ganancias gravadas, porque también pueden estar vinculados con la obtención de ganancias no gravadas o exentas. En ese caso, se deducen en proporción, ¿sí? Y en proporción de las ganancias brutas, gravadas, no gravadas, exentas. Entonces, si tengo los gastos directos asociados a la obtención de ganancias gravadas son totalmente deducibles. Los gastos directos asociados con ganancias exentas o no gravadas son no deducibles. Y los gastos indirectos, que están vinculados con estos tres tipos de ganancias, se deducen a prorrateo, ¿sí? A prorrateo en función de la ganancia bruta producida por cada una de esos tipos de ganancias, ¿sí? Bien. El artículo 84 de la ley dice: los gastos realizados en la República Argentina se presumen vinculados con ganancias de fuente argentina, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso E del artículo 91, que ya vamos a ver, pero que se refiere a las deducciones especiales de la tercera categoría. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la tercera categoría, ¿no?
Los gastos realizados en el extranjero se presumen vinculados con las ganancias de fuente extranjera. No obstante, podrá admitirse su deducción de las ganancias de fuente argentina si se demuestra debidamente que están destinados a obtener, mantener y conservar ganancias de este origen. O sea, esto, digamos, hay una regla básica que es: los gastos realizados en Argentina están vinculados con la obtención de ganancias de fuente argentina, los realizados en el exterior están vinculados con ganancias de fuente extranjera. Ahora, nosotros hemos visto que hay muchas excepciones al criterio de territorialidad de fuente, con lo cual puede haber gastos realizados en el exterior vinculados a la obtención de ganancias de fuente argentina. Y hasta hemos mencionado ejemplos de esto cuando hablamos de las exportaciones. Las exportaciones, por ejemplo, generan ganancia de fuente argentina. Ahora bien, si yo pago comisiones a un agente de ventas que está en el exterior para poder colocar mis productos en el exterior, estamos frente a un gasto que está realizado en el exterior, pero que está vinculado a la obtención de ganancia de fuente argentina. Por lo tanto, ese gasto va a ser deducible. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. También puede suceder con los intereses. Si yo tomo un préstamo de un sujeto extranjero y ese dinero lo aplico a realizar negocios en Argentina, los intereses van a ser deducibles con las limitaciones que correspondan de la ganancia de fuente argentina. ¿Sí? Bien. En el primer caso que nos ocupa, que es el caso de las personas humanas, el concepto de gasto necesario para obtener, mantener y conservar las rentas es un concepto muy amplio del cual ya hemos mencionado muchos ejemplos en donde tenemos que hay muchos gastos que nosotros podemos definir como gastos de producción y hay muchos gastos que podemos definir como gastos de consumo y que hay una zona gris intermedia en donde es difícil la determinación de qué gastos son de producción y qué gastos de consumo. Y en esto nos ayuda un poco la jurisprudencia para determinar hasta dónde podemos darle alcance al concepto de gasto de producción y hasta dónde podemos darle alcance a los gastos de consumo. Una jurisprudencia que me parece importante señalar y destacar es el fallo que ustedes tienen en pantalla, que es el fallo de Magdalena Ruiz Guiñazú. No sé si todos ustedes conocen y saben quién era, ha fallecido el año pasado. Era una periodista de renombre, con una larga trayectoria. Bueno, esta persona deducía gastos en la determinación de su impuesto a las ganancias, gastos vinculados a su indumentaria, gastos vinculados a peluquería, make-up, digamos, que justificaba su deducción diciendo que eran gastos vinculados a la obtención de renta, dado que era un personaje público y que debía vestirse de una manera especial, arreglarse, dado que participaba de muchos programas de televisión, de cable y demás, y que era un personaje público. ¿Sí? La FIP le impugnó todos esos gastos diciendo que no se trataba de gastos vinculados a la obtención de ganancias grabadas, y la justicia analizó los gastos y le dio la razón a la periodista estableciendo que los gastos de indumentaria, de maquillaje y de peluquería eran gastos necesarios para la obtención de sus ganancias, dado que estaban vinculados a su constante exposición pública. ¿Sí? Con lo cual, este fallo ha marcado un antes y un después en la deducción de gastos, sobre todo gastos de indumentaria, de arreglo personal y demás, ¿no? Otro fallo también muy conocido de otro personaje público que ustedes deben conocer es el de García Longe Carlos, más conocido como Charly García, en donde también la justicia analizó la deducción de gastos vinculados al desarrollo de su actividad, que es la de músico. En este caso, fíjense ustedes que tienen, por ejemplo, servicios del domicilio particular, como puede ser luz, gas, teléfono, conexión de cable, entre otros. Eso los consideró no afectados a su actividad.
el argumento del músico era que ensayaban en su domicilio particular. Como no pudo demostrar que ensayaban en su domicilio particular, la justicia no consideró no afectados a su actividad esos gastos. Si hubiera podido demostrar que ensayaba en su domicilio particular, de la misma manera que si nosotros pudiéramos demostrar que ejerciendo una profesión independiente no tenemos oficina y lo hacemos en nuestro domicilio particular, los gastos, si bien no el total, una parte podríamos deducirlos. ¿Por qué digo no el total? Porque también vivimos ahí, ¿sí? Con lo cual tendríamos que determinar qué proporción, que puede ser una proporción dada por el espacio físico, puede ser una proporción dada por el tiempo dedicado a cada actividad, pero, digamos, podría razonablemente deducirse si podemos demostrar que nuestra labor la desarrollamos en nuestro domicilio particular. En los últimos tiempos, y dado los antecedentes que tenemos de pandemia de por medio, encierro y demás, este fue un tema que ha salido a la luz y a la discusión, sobre todo en profesionales y también en empleos en relación de dependencia, sobre el home office, el famoso home office, y la deducción de gastos vinculados a el desarrollo de una tarea. Si yo estoy 3 días por semana trabajando desde mi casa, tengo gastos de luz, tengo gastos de internet, y una serie de gastos que podría avalar su deducción porque están vinculados a la obtención de ganancias grabadas. Bien. En el caso de bebidas y comidas, el argumento es que también eran deducibles porque eran utilizados para alimentar a las personas que venían a ensayar a su casa. Pero la justicia los impugnó porque, por ser realizado en la cercanía de su domicilio particular, se estimó que eso era consumo personal y no que estaba relacionado con sus actuaciones profesionales, ¿sí? Compra, alquiler y reparación de equipos. Esto naturalmente sería un gasto deducible, ¿sí? Pero para ser un gasto deducible, como dijimos, tiene que estar respaldado por comprobantes, tiene que estar pagado por medios válidos, ¿no? En este caso no estaban facturados a nombre del músico, con lo cual muchos de ellos fueron impugnados y algunos otros aceptados, ¿sí? Gastos de hoteles, catering y pasajes también se los impugnó por no estar a nombre del contribuyente. Entonces, de nuevo, los gastos de hoteles, de catering y de pasajes podrían ser deducibles si yo estoy de gira y estoy actuando en distintos lugares, es un gasto necesario para obtener, mantener o conservar ganancias grabadas. El punto es que, de nuevo, los gastos deben cumplir con ciertos requisitos. Los requisitos son que estén debidamente facturados y tienen que estar facturados a nombre de la persona que pretende su deducción, ¿sí? Deben estar pagados por medios válidos, los comprobantes deben responder a las cuestiones legales pertinentes, ¿no? Bueno, también había otros tipos de honorarios que también no estaban a nombre del artista y por eso fueron impugnados, y también había gastos de remises, fletes, carga y descarga, que se aceptó su deducción porque, no se aceptó su deducción porque también no estaban facturados a nombre del contribuyente, ¿sí? Otro Profesor, fallo famoso vinculado a sí, ¿alguien quería preguntar algo? yo quería preguntar, habíamos visto que solo el efectivo se podía hasta 1.000 pesos, ¿no? Para ver un Claro, pago. sí, por la resolución No, 1345, sí, así no es. se planea actualizar eso, no, desde el Consejo no piden Hay, actualizar mire, eso. hay muchos importes que están desactualizados y que no siempre desde el sector profesional se reclama su actualización. Ahora vamos a ver el tema de los gastos de auto y la amortización de los autos. Los valores son ridículos, pero bueno, la realidad es que como además esos importes surgen de la propia ley, tiene que ser modificada la ley para actualizar esos importes, ¿sí? El tema de los gastos superiores a 1.000 pesos, ustedes lo van a ver en Impuestos 2, hay una norma en la ley de procedimientos que
permite, si uno puede demostrar por otros medios la existencia efectiva del gasto, aun cuando no haya sido cancelado por medios válidos, la AFIP lo reconoce. Y hay jurisprudencia en esa materia también. ¿Sí? Entonces, esto de los 1.000 pesos es lo que en principio aplica la AFIP, pero cuando el contribuyente puede de alguna manera demostrar que el gasto fue realizado y que el servicio fue prestado o el bien fue comprado, no termina impugnando el gasto. Decía que otro fallo muy conocido, famoso, es de otro personaje público que quizás ustedes conozcan, que es Samuel Chiche-Helblum, en donde también se le impugnaron una serie de gastos que excedían a esta vinculación entre digamos, entre su actividad y la deducción del gasto. Bien. Vamos a entrar a analizar lo que son las deducciones generales, ¿sí? Las deducciones generales, como dije antes, espero se haya entendido un poco el concepto de gasto y la diferencia respecto al concepto de deducción. Las deducciones generales son las que están mencionadas en el artículo 85 de la ley. Les voy a mostrar en pantalla un minuto para que ustedes entiendan lo que es el cuadro de determinación general. Aquí lo tienen. Este cuadro ustedes lo tienen en el material. Y como verán ustedes, aquí tienen la determinación de la renta de cada categoría, ingresos, gastos necesarios, deducciones comunes y especiales. Luego llegamos a la renta neta del periodo y ahí van detraídas las deducciones generales, que son las del artículo 85 y 29. Y se llaman así deducciones generales, como dije antes, porque no las podemos atribuir a una fuente determinada de ganancia, sino que están asociadas, su deducción está admitida porque el artículo 85 así lo establece. En algunos casos ni siquiera las erogaciones están vinculadas a la obtención de ganancias. Ahora vamos a señalar algunos ejemplos cuando las vayamos mencionando. Pero, digamos, dado que su deducción está admitida, las detraemos del conjunto de las ganancias de cada una de las categorías. Entonces, vamos a ver la primera de ellas, que es la que establece el artículo 85, inciso A, que tiene que ver con los intereses, ¿sí? Y aquí lo que establece el artículo 85, inciso A, punto 1, estas deducciones generales se aplican no solo a personas humanas, sino también a los sujetos de tercera categoría. Con lo cual van a encontrar ustedes que en este inciso A del artículo 85 tenemos dos partes. Una parte que tiene que ver con el párrafo primero, segundo y tercero, que es lo que vamos a ver hoy. Y a partir del cuarto párrafo, si ustedes ven, dice, en el caso de los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la ley, a partir de ahí y hasta el final de este inciso, lo vamos a ver cuando hablemos de rentas de tercera categoría, porque habla de la deducción de intereses para los sujetos de la tercera categoría, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de los tres primeros párrafos de este artículo 85 de la ley, ¿sí? Que se refiere a la deducción de intereses para el caso de personas humanas y sucesiones indivisas. Estos tres primeros párrafos permiten la deducción de intereses pagados, actualizaciones y gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de deudas, ¿sí? Dicho esto, para el caso de personas humanas y asociaciones indivisas, consagra lo que definimos como principio de afectación patrimonial. Entonces, lo que dice es, bueno, para demostrar la vinculación de los intereses pagados con la obtención de ganancias, o sea, este principio general establecido por el artículo 83 de la ley, debe utilizarse el principio de afectación patrimonial. Entonces, en la medida que yo pueda demostrar que tomé un préstamo o que financié
un gasto o la compra de un bien afectado a la obtención de ganancias gravadas, voy a poder deducir los intereses, ¿sí? Esto que teóricamente parece tan sencillo, cuando lo llevamos a la práctica resulta bastante complejo. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros, me incluyo junto con ustedes, cuando estudiamos contabilidad nos enseñaron algo que se llama o se define como principio de universalidad del pasivo. Esto es, toda la columna izquierda del balance, esto es el activo, está financiado por la columna derecha del balance, esto es pasivos, o sea, deuda con terceros o capital, ¿sí? Entonces, todo el activo se financia por todo el pasivo más el capital, o sea, no hay una relación directa entre un activo y un pasivo, y eso se llama principio de universalidad del pasivo. Bueno, la ley de impuesto a las ganancias omite esto, lo ignora, y dice, bueno, tengo que demostrar la afectación patrimonial. Entonces nosotros podríamos demostrarlo en algunos casos, esto es, compré una computadora a pagar en cuotas, y las cuotas incluyen intereses, y la computadora la utilizo para mi actividad profesional, los intereses que pague por las cuotas de la computadora van a ser deducibles. Compré la heladera de mi casa en cuotas y voy a pagar intereses por esas cuotas. Como compré un bien que utilizo para mi vida personal, entonces la heladera, no voy a poder deducir los intereses, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tomé un préstamo en el banco, un préstamo personal, y en la misma fecha compré una computadora y me fui de vacaciones? ¿Cómo hago para determinar la afectación patrimonial? Bueno, esto no está dicho en ningún lado y tendría que aplicar alguna regla lógica para determinar las circunstancias de cada caso en cuanto a importes, momentos y demás. Pero lo que quiero que se entienda es que no es tan sencillo de aplicar este principio de afectación patrimonial. En muchos casos podremos determinarlo y respaldarlo, y en otros casos será un poco más complejo, ¿sí? Luego, como excepción particular, el tercer párrafo del inciso A del artículo 85 comienza diciendo, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, respecto del cumplimiento del principio de afectación patrimonial, las personas humanas y asociaciones indivisas que tengan créditos hipotecarios otorgados para la compra o construcción de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente van a poder deducir hasta 20.000 pesos anuales en concepto de intereses hipotecarios. Y aquí, respecto de lo que preguntaban antes de la actualización de los importes, también tenemos un importe que lleva casi 20 años y que no fue actualizado. 20.000 pesos de intereses en todo un año es una cifra a hoy ridícula, ¿sí? Entonces, para deducir intereses, punto 1, debemos cumplir el principio de afectación patrimonial. La excepción a ese principio de afectación patrimonial tiene que ver con los intereses hipotecarios de préstamos destinados a la compra o construcción de inmuebles destinados a vivienda o casa habitación, ¿sí? Y además tiene un monto máximo permitido que es de 20.000 pesos, ¿sí? Les recuerdo que la semana pasada, cuando hablamos de exenciones, vimos que en el artículo 26, uno de los últimos párrafos, decía que cuando coexistan intereses activos del inciso H y actualizaciones del T con intereses pasivos deducibles, la exención se limitaba al excedente o la deducción se limitaba al excedente. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tuviera intereses pagados por la compra de una computadora o por la compra de mi casa habitación, ¿no? Por 50.000 pesos en el año, vamos a poner un número cualquiera. Los de casa habitación puedo deducir hasta 20. Supongamos que tengo 30 pagados por la computadora que utilizo para mi profesión. Tengo 50 en total que son deducibles. Pero durante el año hice depósitos a plazo fijo y tengo 15.000 pesos de intereses exentos por depósitos a plazo fijo. ¿Cuánto podría deducir?
y cuánto tendría exento. En el ejemplo que estamos dando, exentos tendría 0, porque dijimos, los intereses ganados exentos son 15.000, los intereses pagados deducibles son 50.000, dijimos 20 de compra o construcción de casa-habitación, 30 de la computadora. Quiere decir que 15 no los voy a tener exentos y deducibles voy a tener 35.000, que es el excedente que surge de esta compensación entre intereses pagados e intereses ganados. ¿Sí? ¿Se entendió esto que digo? ¿Podría repetir? Sí, puedo repetir. Dijimos, estamos viendo que hay ciertos intereses que son deducibles. Si se corta, volvemos a entrar con el mismo link. Tavo decía que estamos viendo que hay intereses que son deducibles. ¿Cuáles son los intereses deducibles? Los que cumplan con el principio de afectación patrimonial, y agrega la norma como excepción, aún no cumpliendo ese principio de afectación patrimonial, los intereses pagados por créditos vinculados a la compra o construcción de inmuebles destinados a vivienda. En este último caso, el tope deducible por año son 20.000 pesos. Vimos la semana pasada, cuando hablamos de exenciones, que el artículo 26 dispone en sus últimos párrafos que la exención está limitada al excedente de intereses ganados por sobre intereses pagados. Eso quiere decir, planteamos un ejemplo, yo gané intereses de plazo fijo por 15.000, pagué intereses deducibles por 50.000, esto significaría que esos 15 que supuestamente estaban exentos no lo van a estar porque los debo compensar con los intereses deducibles. Y por lo tanto, los intereses deducibles, que en principio eran 50, van a estar limitados a 35, porque primero debo hacer la compensación y luego, si tengo un excedente de intereses pagados por sobre intereses ganados, serán deducibles. Si el excedente fuera al revés, yo gané 50 en intereses de plazo fijo y pagué 15 de intereses deducibles, tendría la exención limitada a 35.000 nada más. En nuestro ejemplo, tengo la deducción limitada a 35.000. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Bien. Quiero pensar que están del otro lado y están viendo. No vamos a tener que pagar la ganancia por los 15.000, o sea, eso ahí es cuando yo marea. En total tenemos que solo nos podemos deducir 35.000, pero no pagamos ganancia por 15.000 de intereses. Bueno, en definitiva va a terminar pagando ganancias por esos 15.000 porque no va a poder deducirlos. Es lo mismo. En algunos, depende a quién vayan a leer y no sé cómo está puesto en la guía de trabajos prácticos, algunos graban los 15.000 de intereses y deducen los 50.000. O es lo mismo que deducir 35. Claro, está bien, perfecto. En definitiva es exactamente lo mismo. Si yo grabo 15 y deduzco 50, es lo mismo que deducir 35. En la cuenta final, los 15.000 van a terminar grabados, en definitiva. O porque los grabé o porque limité la deducción. En la práctica compensar. Escúchame, ¿no? Que decías que en los prácticos está hecha la compensación, no grabado los intereses de plazo fijo. Sí, primero compensamos y Okay. deducimos la diferencia. Ok, perfecto. Bien. Bien. Para no olvidarme, si bien no está dentro del artículo 85 de la ley 26.063, que data del año 2005, su artículo 16, dispone como deducción general los aportes y los sueldos pagados al personal de servicio doméstico. Con un tope, el tope está dado por el valor del mínimo no imponible, que dispone el artículo 30, inciso A. ¿Sí? Entonces, los sueldos más los aportes pagados al personal de servicio doméstico son deducibles, tienen un tope anual que es igual al mínimo no imponible, fijado por el artículo 30, inciso A, para el año que estemos determinando. ¿Sí? Esto funciona también como una deducción general, ¿sí?
no surge del artículo 85, surge de la ley 26.063, el artículo 16. ¿Sí? Vuelvo a repetir, lo que se paga como sueldo más aportes, que paga cada contribuyente como empleador de servicio doméstico, es deducible, pero tiene un límite, ese límite está dado por el mínimo no imponible. No importa la cantidad de horas que trabaje, la cantidad de días que trabaje, todo lo que se pague como sueldos y aportes es deducible, pero con el límite del mínimo no imponible. Bien. Luego, dentro de las deducciones generales, tenemos en el inciso B, por ejemplo, las sumas que se pagan por los casos de seguro de muerte y en los casos de seguros mixtos por el riesgo de muerte. Aquí tenemos un claro ejemplo de la diferencia entre deducción y gasto, ¿sí? ¿Qué vinculación tiene el pago de una prima de un seguro de vida con la obtención de ganancias grabadas? La verdad es que si no estuviera en el artículo 85, inciso B, nadie deduciría las primas de seguro para caso que cubran el riesgo de muerte, ¿sí? Entonces, aquí tenemos claramente la diferencia conceptual entre gasto y deducción. Se permite la detracción porque el artículo 85, inciso B, expresamente define que es una deducción general, ¿sí? Esto también tiene un tope anual, el tope anual también es muy bajo, así que bueno. Bien, el inciso C también, tenemos el inciso C del artículo 85, también tenemos otro caso, otro claro ejemplo de la diferencia entre gasto y deducción, porque se refiere a las donaciones, ¿sí? Las donaciones que el contribuyente efectúe al Fisco Nacional, Provincial, Municipal, al Fondo Permanente de Partidos Políticos y a las instituciones del inciso E del artículo 26, que son las instituciones religiosas. También a las asociaciones y fundaciones que cumplan con, cuyo objeto social esté definido en los puntos 1 a 4 de este inciso C del artículo 85. Aquí es importante destacar que las donaciones son deducibles en tanto se cumplan los requisitos, tanto en cuanto al donatario, esto es, que sean el Fisco Nacional, Provincial, Municipal, el Fondo de Partidos Políticos, instituciones religiosas o fundaciones, asociaciones cuyo objeto esté definido en los puntos 1 a 4 del artículo 85, inciso C, y por otro lado tienen un límite cuantitativo. Ese límite cuantitativo es el 5% de la ganancia neta sujeta a impuesto. Esa ganancia neta sujeta a impuesto, si ustedes ven el cuadro de determinación que ustedes tienen, dijimos, debemos hacer la sumatoria neta de las rentas de las distintas categorías. A eso debemos de traerle las deducciones generales, que son las que estamos viendo. Pero vamos a ver que hay varias deducciones generales que tienen como límite este 5% de la ganancia neta. Entonces, para determinar ese 5% de la ganancia neta debemos tomar el resultado neto del periodo, detraerle todas las deducciones generales, excepto las donaciones y excepto las otras dos deducciones que también participan de este límite, que todavía no hemos visto, que son las cuotas o abonos de médicos asistenciales y los gastos médicos, ¿sí? Ahora los vamos a ver cuando desarrollemos este artículo 85. Pero, digamos, me parece importante destacarlo para que se entienda dónde debemos determinar o cómo debemos determinar ese límite del 5%. ¿Sí? Entonces, el 5% de la ganancia neta es la ganancia neta que surja de la sumatoria neta de las distintas categorías y la detracción de todas las deducciones generales, excepto las donaciones y excepto las cuotas médico-asistenciales y los gastos médicos, ¿sí? Para
encontrar si esto, y facilitar un poco la determinación de si una donación es deducible o no, hay toda una normativa dispuesta por una resolución general de la AFIP, que es la 2681, que establece el empadronamiento de todas las entidades exentas. Recuerdan que nosotros vimos el artículo 26, disponía que había entidades exentas, las instituciones religiosas, las asociaciones deportivas, las fundaciones, que tenían que cumplir determinados requisitos para estar exentas. Bueno, todas esas entidades deben inscribirse en un padrón de entidades exentas dispuesto por esta resolución 2681, y si uno consulta ese padrón de entidades exentas, cuando consulta le va a establecer, el resultado de la consulta va a establecer, punto 1, si se trata de una entidad inscripta en el padrón, punto 2, si está exenta o no, y punto 3, si las donaciones efectuadas cumplen con lo dispuesto por el artículo 85, inciso C, y esto significa que van a ser deducibles por parte del donante. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces tenemos, el donante es el contribuyente que efectuó la donación. El donatario es la institución a la cual hemos realizado la donación. Las instituciones donatarias deben inscribirse en un padrón de entidades exentas. La consulta de ese padrón nos va a dar como resultado si la institución está inscripta en ese padrón, si está efectivamente exenta y si la donación efectuada es deducible o no. Luego quedará determinar el límite cuantitativo, esto es el 5% de mi ganancia neta, que va a funcionar como límite en cuanto a importe a deducir en concepto de donación. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Sí, perfecto. Bien. De esta misma resolución 2681 también surge que las donaciones, cuando se trata de dinero, deben ser efectuadas mediante depósito bancario. Hay donaciones de pequeño monto que pueden realizarse con tarjetas de crédito. Las donaciones en especie deben estar debidamente documentadas para poder ser deducibles, y su monto se determina en función del valor de plaza de los bienes donados. Bien. Continuamos con las deducciones del artículo 85. El inciso D habla de contribuciones o descuentos para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales. ¿Sí? Esto es, todos los aportes jubilatorios efectuados por el contribuyente, sea el régimen de relación de dependencia, sea el régimen de autónomos, sea cajas nacionales, sea cajas provinciales, son deducibles en la determinación del impuesto. ¿Sí? Luego, también son deducibles las amortizaciones de bienes inmateriales que por sus características tengan plazo de duración limitado, como patentes, concesiones y activos similares. ¿Sí? Aquí, respecto de los bienes inmateriales, es importante tener en cuenta que si uno va a las deducciones no admitidas, esto es artículo 92, en el inciso H dice que es una deducción no admitida la amortización de marcas, llaves y activos similares, ¿sí? Por un lado. Y aquí acabamos de decir que la amortización de bienes inmateriales que por sus características tengan un plazo de duración limitado, como patentes, concesiones y activos similares, es deducible. ¿Sí? Entonces, en cuanto a inmateriales, debemos dividir entre los inmateriales que tienen una vida útil determinada por ley o por contrato. ¿Sí? Las patentes tienen vida útil limitada por ley. Las concesiones, por ejemplo, tienen vida útil determinada por contrato. Entonces, tanto patente como derechos de concesión serían deducibles en cuanto a su amortización. En cambio, por ejemplo, si yo adquiero una llave de negocio, una llave o una marca,
Eso no tiene vida útil limitada, puede durar un día o puede durar cientos o miles de años, y entonces la amortización no es deducible, es a lo que se refiere el inciso H del artículo 92. Bien. El inciso F del artículo 85 permite la deducción de los descuentos obligatorios efectuados para aportes a obras sociales correspondientes al contribuyente y a las personas que revistan para el carácter de carga de familia. Entonces, todos los aportes o descuentos que efectúen a personas en relación de dependencia en concepto de aportes a la obra social son deducibles, ¿sí? Luego, el segundo párrafo dice: asimismo, serán deducibles los importes abonados en concepto de cuotas o abonos a instituciones que presten cobertura médico-asistencial correspondiente al contribuyente y a las personas que revistan el carácter de carga de familia. Esta deducción no podrá superar el 5% de la ganancia neta del ejercicio, ¿sí? Esto quiere decir que los descuentos obligatorios para obra social son deducibles sin ninguna limitación. En cambio, si alguien no tiene obra social y paga una cuota médico-asistencial, ¿sí?, a un sistema de medicina prepaga privado, son deducibles esos aportes, tanto los que efectúa el contribuyente por él mismo como por las personas que revisten el carácter de carga de familia, pero en ese caso tiene un límite, y el límite es el 5% de la ganancia neta sujeta a impuesto. Es el mismo límite que el de las donaciones. Por eso dijimos antes que en el caso de las donaciones, el límite del 5% se calcula una vez hecha la sumatoria de las rentas netas de cada una de las categorías y detraídas las deducciones generales, excepto las propias donaciones y las cuotas médico-asistenciales. Y también vamos a ver los gastos médicos que tienen la misma limitación, ¿sí? Bien. Continuando con este artículo 85, el inciso G del artículo 85 permite la deducción de los honorarios correspondientes a servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica del contribuyente y de las personas que revistan para el carácter de carga de familia, hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares, prestaciones accesorias de hospitalización, servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades, servicios prestados por bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etc., los que presten técnicos auxiliares de la medicina y todos los demás servicios relacionados con la asistencia, incluyendo el transporte de heridos y enfermos en ambulancias o vehículos especiales, ¿sí? Agrega que, obviamente, van a ser deducibles cuando estén debidamente facturados y establece dos topes. Un tope es el 40% del total facturado y otro tope es el 5% de la ganancia neta, ¿sí? De los dos es el menor, obviamente. Entonces, son deducibles todos los gastos médicos, honorarios, asistencia, internación. No son deducibles los medicamentos, ¿sí? Y deben estar debidamente facturados, y tenemos el límite del 40% de lo facturado o el 5% de la ganancia neta, el menor de los dos es lo que va a ser deducible. Y debe tratarse gastos médicos del propio contribuyente o de las personas que revistan el carácter de carga de familia para el contribuyente, ¿sí? Bien. El inciso H del artículo 85 dice que es deducible el 40% de las sumas pagadas por el contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas en concepto de alquiler de inmuebles destinados a casa-habitación y hasta el límite de la suma prevista en el inciso A del artículo 30, siempre que el contribuyente o el causante no resulte titular de ningún inmueble, cualquiera sea la proporción, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ciertas condiciones que a veces entorpecen una deducción que
es hasta natural. Punto 1. Tenemos un límite cuantitativo que es el 40% de las sumas pagadas. O sea, no se puede deducir el 100% del alquiler, sino solamente el 40%. Obviamente que el alquiler debe estar debidamente facturado, si no, no es deducible. Y además, ese 40% debemos compararlo con el mínimo no imponible, porque el mínimo no imponible, el del 30A, del artículo 30A, funciona como límite también. O sea que tenemos dos límites, el 40% de lo pagado o el mínimo no imponible, el menor de ambos, lo que vamos a poder deducir en concepto de alquiler de casa-habitación. Y además tenemos un requisito adicional, que es que la persona no puede ser titular de ningún inmueble, dice cualquiera sea la proporción. Esto quiere decir que si yo heredé 1/8 del inmueble de mi abuelo, no puedo deducir el alquiler que pago por mi casa-habitación, ¿sí? Eso es lo contraproducente de esta norma, porque el sentido, la esencia de la norma es que si uno tiene un inmueble, no puedo deducir el alquiler de otro que alquila para casa-habitación, pero cuando establece que cualquiera sea la proporción, deja fuera a muchas personas que por ahí tienen una pequeña proporción heredada de un inmueble del cual no disponen o no pueden disponer, y esto le invalida la deducción de el alquiler de su casa-habitación, ¿sí? Bien. El inciso I permite la deducción de los aportes correspondientes a planes de seguro retiro privado en entidades administradas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Los seguros de retiro privado son un seguro que funciona como una especie de jubilación privada. Hay determinadas compañías de seguro en Argentina que venden este tipo de seguros, que es voluntario, optativo, y la norma lo que permite es la deducción de los aportes efectuados a este tipo de seguros. Luego vamos a ver que se considera como renta de segunda categoría el rescate de estos seguros, o a lo que paga el seguro cuando se cumplen las condiciones de la póliza, neto de los aportes no deducibles. Esto es, si yo pude deducir el 100% de mis aportes, voy a gravar el 100% de lo que cobre. Si no pude deducir el 100%, será lo que cobre neto de los aportes no deducibles. Por último, en el artículo 85 tenemos el inciso J, que es una de las últimas incorporaciones, que tiene que ver con las sumas que en concepto de servicios con fines educativos y herramientas destinadas a esos efectos, dice las que deberán acreditarse en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. Hay una resolución, creo que es la 5423 de AFIP, es muy reciente, que dispone los requisitos a cumplir para poder, y qué tipo de gastos de educación, que tienen que ver con colegio, clases particulares, material pedagógico y demás, dice pague por quienes revistan el carácter de carga de familia en los términos del apartado 2 del inciso B del artículo 30, y por sus hijos mayores de edad y hasta los 24 años. Recordemos que los hijos son deducibles hasta los 18. Aquí permite deducir los gastos educativos hasta los 24 años. En este último caso, dice en la medida que cursen estudios regulares o profesionales de un arte u oficio que les impida proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. La deducción de este inciso operará hasta el límite del 40% del mínimo no imponible. Nuevamente, es una deducción limitada, y si uno suma, por ejemplo, las cuotas de colegios privados, básicamente no puede deducir lo que paga, ¿no? Esto es el 40% del mínimo no imponible. Bien. ¿Qué más nos queda respecto a esto? Profesor, perdón, con respecto Sí. a cargas de familia, cuando lo mencionó, ¿eso en qué artículo está lo que podamos deducir como cargas de Lo familia? vieron el jueves pasado, está en el artículo 30. Ok, Básicamente, hoy se pueden deducir a los hijos hasta los 18 años, siempre que estén a cargo y no tengan ingresos superiores al mínimo no imponible y sean residentes en el país. perfecto, gracias.
Bien. El artículo 160 de la ley se refiere a la determinación de la renta de fuente extranjera y, digamos, es el correlato, ustedes lo tienen aquí en el esquema general que yo les he dado. Dentro de las deducciones generales están divididas lo que es fuente argentina y fuente extranjera. En materia de fuente extranjera tenemos el correlato del 83 es el 159 y del 85 es el 160. En el 160, tenemos en su inciso A, el artículo 160 dice: respecto de las ganancias de fuente extranjera, las deducciones autorizadas por los artículos 85, 86, 90 y 91 se aplicarán con las siguientes adecuaciones, sin considerar las actualizaciones que la misma pudiera contemplar. Y respecto del artículo 85, que es el que estamos viendo, se deberá considerar que no serán aplicables las deducciones autorizadas por el inciso C. Inciso C habla de donaciones, ¿sí? O sea, esto quiere decir que en la determinación de la renta de fuente extranjera no se deducen las donaciones y que la ganancia de fuente extranjera tampoco debe computarse a efectos de determinar el límite del 5% de la ganancia neta para establecer el límite de las donaciones deducibles, ¿sí? Después, el punto 2 dice: se consideran incluidas en el inciso D las contribuciones y descuentos para fondos de jubilaciones y pensiones o subsidios de estados extranjeros, subdivisiones políticas. Esto quiere decir que si uno tiene una renta de fuente extranjera por un salario o una jubilación, los aportes que haga al sistema jubilatorio de ese país serán deducibles en la determinación. Y por último, se consideran incluidos en el primer párrafo del inciso F los descuentos obligatorios efectuados en el exterior por régimen de seguridad social. Esto quiere decir también que lo que se pague por un concepto de aportes a obra social en el extranjero también serán considerados como una deducción a efectos de la determinación de la ganancia neta sujeta a impuestos. Bien. Para terminar con esto, o sea, alguna consideración sobre algo que no es materia de nuestra materia, pero que me parece importante aclararlo. No sé si ustedes conocen, seguramente lo deben conocer por haber escuchado hablar de él o por leerlo en los diarios o por tener algún amigo o ser ustedes mismos. Existe algo que se llama monotributo o régimen simplificado, ¿sí? Este monotributo o régimen simplificado es un régimen especial para pequeños contribuyentes, supuestamente, que reemplaza al impuesto a las ganancias, al impuesto al valor agregado y al régimen de seguridad social. Esto quiere decir que hay determinados contribuyentes que pertenecen a esta categoría de monotributistas y que eso hace que por sus ingresos solo paguen una cuota que incluye lo que sería el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado y el régimen de seguridad social, esto es, el aporte jubilatorio y de obra social, ¿sí? Entonces, cumpliendo determinados requisitos que tienen que ver con la actividad desarrollada y el monto de los ingresos, cualquiera de nosotros podría ingresar, si cumple con esos requisitos, al régimen simplificado o régimen del monotributo. El tema es que coexisten entonces en el plano tributario contribuyentes que están inscriptos en el impuesto a las ganancias, que están inscriptos en el impuesto al valor agregado, y contribuyentes que están inscriptos en el monotributo e interactúan entre sí. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, siendo contribuyente del impuesto a las ganancias, puedo contratar a un monotributista para que me preste servicios, ¿sí? Y estamos viendo qué gastos son deducibles y entonces, bueno, qué relación o qué voy a poder deducir de lo que yo le pague a un monotributista. Bien, de eso vamos a hablar, ¿sí? Por eso hice esta pequeña introducción, ¿sí? Aclaro que puede darse la circunstancia de que un contribuyente esté inscripto en ganancias y esté inscripto en el monotributo. Hay actividades que son compatibles,
de ser inscripto en ganancias y ser inscripto en el monotributo. Lo que es incompatible es que alguien esté inscripto en IVA y sea monotributista, ¿sí? Eso es totalmente incompatible, ya lo verán ustedes en Impuestos 2. Pero cualquier persona puede contratar a un monotributista y si el servicio que le va a prestar o los bienes que le vendió tienen que ver con la actividad desarrollada y grabada por el impuesto a las ganancias, va a ser un gasto en principio deducible, ¿sí? Vamos a ver que hay limitaciones a la deducción de gastos efectuados en relación a monotributistas. Y de eso vamos a hablar ahora, ¿sí? ¿Se entendió esto? Vamos. En el universo de contribuyentes tenemos contribuyentes que se denominan monotributistas porque están adheridos a un régimen simplificado, ¿sí? Por el cual pagan una cuota mensual que reemplaza al impuesto a las ganancias, al impuesto al valor agregado y al régimen de seguridad social que incluye jubilación y obra social, ¿sí? Luego, como interactúan con contribuyentes que están dentro del régimen general, esto es, inscriptos en ganancias, inscriptos en IVA, vamos a ver que hay limitaciones a la hora de deducir gastos efectuados en relación a monotributistas por parte de contribuyentes que están en el régimen general, ¿sí? Entonces, todos aquellos que adquieran servicios o bienes de monotributistas, de sujetos adheridos al régimen del monotributo, por las operaciones efectuadas con estos monotributistas, solo van a poder computar en su liquidación de impuesto a las ganancias, respecto de cada proveedor monotributista, hasta un 2% del total de sus compras. Y respecto del conjunto de proveedores monotributistas, hasta un 8% del total de sus compras. Esto quiere decir que si yo tengo un total de compras de 100.000 en un año, voy a poder deducir por cada proveedor monotributista hasta 2.000 pesos. Por el conjunto de todos los monotributistas hasta 8.000 pesos. ¿Sí? Hay excepciones a la aplicación de esta limitación. Y las excepciones tienen que ver con el concepto de recurrencia. Esto es cuando yo tengo un proveedor que es recurrente. Cuando tengo un proveedor que es recurrente, no se aplican estas limitaciones que hemos visto del 2% por cada proveedor o del 8% por el conjunto de proveedores. Y entonces adquiere importancia entender cuándo estamos frente a un proveedor recurrente, o sea, cuándo se le da el carácter de recurrente a un proveedor. Y la norma, que es el artículo 43 del decreto 1 del 2010 y el artículo 36 de la resolución general 2746, que también es del 2010, dice que vamos a estar frente a un proveedor recurrente cuando se realicen, si se trata de compra-venta de bienes, 23 operaciones durante un periodo fiscal. Periodo fiscal estamos hablando de año fiscal, puede ser año calendario si es una persona humana o ejercicio económico si es una persona jurídica, o 9 operaciones si se trata de locaciones o prestaciones de obra o servicio, ¿sí? Entonces, si yo soy un contribuyente del régimen general, ¿sí? Y contrato con monotributistas, voy a poder deducir los gastos vinculados a monotributistas con limitaciones, en principio, 2% por cada proveedor, u 8% del conjunto de proveedores, salvo que se trate de operaciones recurrentes. Y se tratará de operaciones recurrentes cuando se trate de 23 operaciones durante el periodo fiscal si se trata de compra-venta de bienes, o 9 operaciones si se trata de locaciones de obras o servicios. ¿Sí? Alberto, en este caso, sí. te hago una consulta. En este caso es el total, con los recurrentes, el total que yo Voy a le poder pagué a deducir el ese. total sin ninguna limitación, sí. Bárbaro, gracias. Por Profe, eso la importancia del concepto de recurrencia, ¿no? ¿sería por proveedor o por el total de los proveedores? No, no. A ver, cada proveedor debe ser recurrente, ¿sí? Ok. Esto es por cada proveedor. O sea, el análisis debe efectuarse por cada proveedor. Entonces, para darles un ejemplo, yo tengo mi estudio y contrato otros profesionales que son monotributistas.
para poder deducir el total de lo pagado a cada uno de ellos, debiera tener en el año calendario, que es mi año fiscal, 9 operaciones de prestaciones de servicio efectuadas por esos profesionales, ¿sí? Y el análisis es por cada uno de ellos, ¿sí? Si tengo 5, cada uno de esos 5 tiene que haber tenido 9 operaciones para que yo pueda deducir el 100% de lo que me han facturado. Si no, debo recurrir al límite. Ah, claro, porque nosotros, por ejemplo, en la empresa donde trabajo, contratamos servicios de traductores y hay algunos que tenemos más de 20 trabajos por año y hay algunos que tenemos 1, 2 o 3. Claro. Entonces, de los que tienen 20 van a poder deducirlo sin ningún límite. De los que tienen 3, debieran aplicar los límites. Perfecto, gracias. Bien. ¿Dudas, preguntas de lo que vimos hasta aquí? Bien. Vamos al artículo 86. El artículo 86 se refiere a las deducciones especiales de la primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Esta denominación, primero dice deducciones especiales, y menciona todas las categorías, con lo cual pareciera ser que de especial no tiene mucho porque menciona todas las categorías, y que ha quedado un poco anticuado la denominación o el título del artículo. Este título deviene de cuando el impuesto a las ganancias existían 5 categorías, ¿sí? Esto fue hace mucho, allá lejos y hace mucho. Y esto para que se entienda que no tiene que ver con una denominación actual. Bien, vamos a ver que estas deducciones especiales son deducciones que muchas de ellas las podemos vincular con una determinada categoría de ganancias. Vamos a dar ejemplos para que se entienda qué quiero decir con esto. Por ejemplo, el inciso A del artículo 86 dice que son deducibles los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias. ¿Sí? Entonces, ejemplo de esto. Yo tengo un inmueble que alquilo. Sobre ese inmueble que alquilo pago impuesto inmobiliario, por ejemplo. Es un impuesto que recae sobre un bien afectado a la obtención de ganancias. También pago impuesto inmobiliario por mi casa habitación. Entonces, tendríamos que el impuesto inmobiliario pagado por el inmueble afectado a un alquiler, a la obtención de un alquiler, es deducible y va a ser deducible como gasto de la primera categoría. Por eso habla de deducción especial de las categorías primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces, ese impuesto será deducible en la primera categoría. Si pago impuestos sobre los ingresos brutos por los alquileres, también será un gasto de la primera categoría, ¿sí? Si pago bienes personales por ese inmueble, también será un gasto deducible de la primera categoría, ¿sí? Recordemos que los gastos siguen el principio de imputación de las rentas. ¿Qué quiero decir con esto? Primera categoría imputa por lo devengado, ¿no? Las rentas y los gastos también. Esto quiere decir que los impuestos que yo pueda deducir en la primera categoría se deducirán por lo devengado y no por lo pagado. ¿Sí? Lo que se deduce por lo pagado son todas las deducciones generales que vimos en el artículo 85. Estas deducciones especiales se deducen por, yo identifico el gasto con una determinada categoría de ganancias, voy a deducir el gasto por el principio de imputación de las rentas de esa categoría. En el ejemplo que dimos, primera categoría de vengado, ¿sí? El artículo 92, que habla de deducciones no admitidas, en su inciso D dice, el artículo 92 dice, no serán deducibles sin distinción de categorías. Y el inciso D dice, el impuesto de esta ley
y cualquier impuesto sobre terrenos baldíos y campos que no se exploten, ¿sí? Esto quiere decir que el impuesto a las ganancias no es deducible en la determinación del propio impuesto, o sea, el impuesto a las ganancias que yo pago no es deducible en la determinación del impuesto, así como tampoco es deducible el impuesto sobre terrenos baldíos y sobre campos que no se exploten, ¿sí? ¿Está claro esto? Entonces, son deducibles todos los impuestos y tasas que recaen sobre bienes que produzcan ganancias, ¿sí? Y no son deducibles el impuesto a las ganancias y los impuestos que se paguen sobre terrenos baldíos y campos inexplotados, ¿sí? Dos cuestiones referido a esto y termino con el tema impuestos para no entretenerme más. Hay muchos impuestos, recuerdan que dije el primer día, hay alrededor de 168 impuestos, entre impuestos nacionales, provinciales, municipales, que se pagan, ¿sí? De esos impuestos hay muchos que son deducibles, el que claramente encontramos no deducible es el propio impuesto a las ganancias, y los impuestos que se paguen sobre terrenos baldíos y campos que no se exploten. Así como cualquier impuesto que yo pague sobre bienes que no estén afectados a la obtención de ganancias grabadas, o sobre rentas o conceptos que no estén alcanzados por el impuesto, ¿no? Si yo gané un premio y pagué el impuesto a los premios, el premio no está grabado y el impuesto a los premios no es deducible, ¿sí? Luego hay muchos otros impuestos que sí serán deducibles en cuanto estén relacionados a la actividad desarrollada. Por ejemplo, hice un contrato de alquiler, pagué impuesto de sellos por ese contrato de alquiler, es un impuesto que pagué vinculado a una operación que me va a generar ganancia grabada. Entonces, el impuesto inmobiliario del inmueble alquilado, el impuesto de sellos, el impuesto sobre los ingresos brutos, serán impuestos deducibles. El impuesto a los débitos y créditos bancarios que pagué en mi cuenta bancaria por el cobro del alquiler también será un gasto deducible, ¿sí? Una discusión que se ha suscitado en los últimos tiempos, hace un par de años, es si no sé, ustedes deben haber escuchado hablar de lo que se llamó aporte solidario, ¿sí? ¿Alguien escuchó hablar del aporte solidario? ¿Sabe qué es? Sí, es el que se hizo en pandemia. Exacto. Pago único voluntario. Bueno, pago único voluntario de No, nada. involuntario, pero es pago único, sí. Yo lo he escuchado. No, no, es un mal chiste el mío, no lo sienta como una agresión, digo, porque, No a ver, pasa nada. hubo toda una discusión respecto del carácter tributario o no del aporte solidario, porque muchos, el Estado, sobre todo, los representantes del Estado, dijeron que se trataba de un aporte, y un aporte es algo que debiera ser voluntario, como usted acaba de decir, o se lo relaciona con algo voluntario. Y esto de voluntario no tenía nada, porque era obligatorio. Solidario, el Estado, los representantes del Estado manifestaron que no se trataba de un impuesto. Hubo hasta controversias porque la misma FIP le dio el carácter tributario y luego se desdijo sobre eso. Pero bueno, la realidad es que la discusión se ha centrado sobre si el aporte solidario pagado es deducible o no es deducible. Y la conclusión, por lo menos mi opinión, es que en la medida que el aporte se haya pagado sobre bienes afectados a la obtención de ganancias grabadas, el aporte es, ¿sí? De la misma manera, el impuesto sobre los bienes personales, en la medida que se pague sobre bienes afectados a la obtención de ganancias grabadas, el impuesto será deducible, ¿sí? Entonces, si yo pago bienes personales, por ejemplo, sobre un inmueble afectado a alquiler, el impuesto sobre los bienes personales será deducible. Y pago el impuesto sobre los bienes personales sobre bienes muebles afectados a mi actividad profesional, el impuesto será deducible. Si pago el impuesto sobre créditos productos de mi actividad laboral, será un impuesto deducible, ¿sí? Entonces, será deducible el impuesto en la medida que lo haya pagado sobre bienes que estén afectados a la obtención de ganancias, ¿sí? Profesor, Bien. le hago una consulta. ¿El IVA también? El IVA no. A ver, el IVA primero no es un impuesto que pague el sujeto que ingresa al impuesto, ¿sí? Ah, claro. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, el IVA
cualquier empresa se lo cobra a nosotros que actuamos como consumidores finales, con lo cual forma parte del precio y se da vuelta y lo paga. Y el IVA que nos cobra a nosotros no es un ingreso para la empresa, ¿sí? Es una deuda que tiene con el fisco. Entonces, no puede ser nunca un gasto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, y con Cuando, respecto cuando alguien nos cobra a nosotros 121, su precio es 100. Los 21 son una deuda que mantiene con el Estado, de la cual va a restar todo el impuesto que pagó por sus insumos, por sus materias primas, por los servicios contratados, y va a pagar el impuesto sobre el valor que haya agregado en la etapa en la que se encuentre, ¿sí? Pero no, eso significa que tanto el impuesto al valor agregado pagado en sus compras no es un gasto, y el impuesto al valor agregado cobrado en sus ventas no es un ingreso. Lo único que termina siendo un gasto es el crédito fiscal que no ha podido computar si se trata de operaciones que no estén afectadas o no generen IVA en la venta. Esto lo verán ustedes en Impuestos 2, digamos, en el IVA también hay operaciones grabadas y no grabadas o exentas, con lo cual por ahí todo el crédito fiscal no puede computarse, y en ese caso podría haber una proporción que sería gasto del IVA, pero en principio el IVA no es gasto, así como el IVA cobrado tampoco. Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? No lo escuché. Bueno. Muy bien. Sigamos con lo nuestro. Estábamos en el artículo 86, el inciso B también, si ustedes se fijan, dice que las primas de seguro que cubran riesgos sobre bienes que produzcan ganancias son un gasto, una deducción admitida. De la misma manera, si yo tengo asegurado un inmueble, tengo un seguro de incendio o de destrucción sobre un inmueble que tengo afectado a alquiler, ese seguro va a ser deducible. De la misma manera, si tengo asegurada mi computadora o los muebles de mi oficina, o tengo un seguro de incendio sobre el inmueble que tengo destinado a oficina, también será deducible, ¿sí? Luego, el inciso C, así como el D del artículo 86, establecen deducciones especiales que tienen que ver con pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes que producen ganancias, como incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros, en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones, ¿sí? Esto es, tuve un evento extraordinario, se incendió mi negocio, se incendiaron las mercaderías. Obviamente que si eso está cubierto por el seguro, la realidad es que la pérdida será el neto del recupero del seguro, ¿sí? Luego también son deducibles las pérdidas debidamente comprobadas a juicio de la Administración Federal de Ingresos Públicos originadas por delitos cometidos contra bienes de la explotación de los contribuyentes por empleado de los mismos, también en cuanto no fuesen cubiertos por seguros o indemnizaciones. Entonces, me robaron, puedo probar el robo, en la medida que no tenga seguro que cubra el robo de mercaderías, por ejemplo, va a ser un gasto deducible, ¿sí? Hay un fallo muy famoso vinculado a estas deducciones, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es Roque Basali, que admitió la deducción de el pago del secuestro del presidente de la empresa, ¿sí? Precisamente por considerarlo que el presidente era alguien indispensable para la empresa y que se trató de una pérdida extraordinaria vinculada a salvarle la vida al presidente de la empresa, ¿no? Bien. Por último, se permite la deducción de los gastos de movilidad y viático y otras compensaciones análogas en las sumas reconocidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Hay una resolución de la AFIP, que es la 4396,
la deducción de los gastos de viáticos y otras compensaciones se refiere a los gastos de los viajantes de comercio, ¿sí? Luego, en el caso de los contribuyentes como esos, tienen un monto reconocido por kilómetro, con autopropio, sin autopropio, que surge de esta resolución 4396. En el caso de los contribuyentes comunes, los gastos de viáticos, a ver, en algunos casos son deducibles, en otros no. Por ejemplo, en muchos casos los gastos de traslado desde el domicilio particular hasta el trabajo no son deducibles, ¿sí? Cualquiera que trabaje tiene viáticos que están relacionados con su transporte desde su domicilio particular hasta el lugar de trabajo. Esos gastos no son deducibles, por lo general se encuentran incluidos dentro de lo que denominamos mínimo no imponible, ¿sí? Ahora bien, si yo, por ejemplo, soy profesional independiente y me contrato a una empresa de Tucumán y debo trasladarme a Tucumán para prestar servicios, los gastos de viático, de viaje, desde mi lugar de prestación común de servicios, mi domicilio fiscal, hasta el lugar donde debo desarrollar actividades, son un gasto deducible. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, los gastos de traslado desde el domicilio particular al domicilio de trabajo no son deducibles. Luego, si tengo gastos de viático, productos del desarrollo de una tarea, sí son deducibles, ¿sí? Estos a los que se refiere el inciso E del artículo 86 tienen que ver con los viajantes de comercio y están regulados por esta resolución 4396, ¿sí? Por último, el artículo 86, en su inciso F, permite la deducción de las amortizaciones por desgaste, agotamiento o obsolescencia y pérdida por desuso, de acuerdo con lo que establecen los artículos pertinentes, excepto las comprendidas en el inciso E del artículo 92. Van a ver ustedes, y lo van a ver en las próximas clases, que el artículo 87 permite la deducción de la amortización de inmuebles y el 88 de amortización de muebles. Obviamente siempre que se trate de inmuebles o bienes muebles afectados a la obtención de ganancias grabadas, ¿sí? Luego, el inciso L del artículo 92 se refiere a las amortizaciones de automóviles. Y aquí dice el artículo 92 en su inciso L que es una deducción no admitida, por eso el 86 remite a este inciso L del 92, las correspondientes a automóviles y alquiler de los mismos, no es solo amortización, sino también si yo alquilo un automóvil, en la medida que exceden lo que corresponde deducir con relación a automóviles cuyo costo de adquisición, importación o valor de plaza, si son de propia producción o alquilados con opción a compra, sea superior a la suma de 20.000 pesos. ¿Sí? Esto, fíjense ustedes, esto data del año 98, creo, si mal no recuerdo, con lo cual está un tanto desactualizado, ¿no? Hablando de falta de actualización de importes en la ley de impuesto a las ganancias. Esto significaría que si yo compro hoy un automóvil, no sé, el automóvil más barato debe estar alrededor de 0 kilómetros, no puedo comprar uno usado, pero supongamos que compro un automóvil por 2 millones de pesos, voy a poder deducir como amortización, tomando en cuenta que el valor de origen sería 20.000. Si el automóvil tiene una vida útil de 5 años, podría deducir hasta 4.000 pesos de amortización anual, ¿sí? Eso siempre y cuando tenga el automóvil afectado a una actividad generadora de ganancias grabadas, ¿no? Entonces, digo esto porque por lo general, no sé, si se trata de un profesional o cualquier actividad independiente, uno tiene el automóvil afectado a su actividad profesional y a su vida personal, con lo cual nunca es deducible el 100% de la amortización del automóvil o de los gastos del automóvil. Y entonces podemos discutir cuál es la proporción, será distinta para cada uno. Pero una proporción razonable podría ser 5/7, entendiendo que 5 días de la semana trabaja, 2 no, deduce 5 de 7. ¿Sí? Eso podría ser una proporción, pero digamos dependerá de cada caso particular. Pero la condición previa para la deducción de la amortización es que el automóvil esté afectado a la obtención de ganancias grabadas.
por lo tanto podría deducir la amortización con el límite este de los 20.000 pesos de valor de origen. Luego, es muy importante entender qué es un automóvil. Esto que parece algo muy ridículo. Vamos a ver que el reglamento remite a la ley de tránsito para la definición de automóvil, ¿sí? Y entonces la ley de tránsito define como automóvil al vehículo destinado al transporte de personas de hasta 8 plazas, excluido el conductor. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo tengo un vehículo que no es un automóvil y lo tengo afectado a la obtención de ganancias grabadas, voy a poder deducir la amortización sin el límite de los 20.000 pesos. ¿Sí? En cambio, si tengo un vehículo que es un automóvil, que entra en esta definición de automóvil, voy a poder deducir la amortización hasta 20.000 pesos. Luego, si seguimos leyendo este mismo artículo, también hay una limitación en cuanto a la deducción de gastos de mantenimiento y uso del automóvil, que permite deducir los gastos por periodo y por automóvil hasta 7.200 pesos anuales, lo cual es una cifra ridícula hoy también. Con lo cual, es muy importante determinar si el vehículo es automóvil o no. Pero previo a eso, también es importante determinar si el vehículo está afectado a la obtención de ganancias grabadas o no. Si está afectado y es automóvil, voy a poder deducir la amortización hasta 20.000 y los gastos hasta 7.200. Si está afectado y no es automóvil, voy a poder deducir el 100% de la amortización sobre el valor de origen y el 100% de los gastos. ¿Sí? Automóvil, vehículo destinado al transporte de personas de hasta 8 plazas, excluido el conductor. Esto quiere decir que todo vehículo destinado al transporte de cargas no es automóvil. Ejemplo, cualquier vehículo multicarga, llámese, no sé, Partner, Fiorino, Kangoo, no sé si las conocen, pero son vehículos destinados al transporte de cargas, o cualquier pick-up que es destinada al transporte de carga, pick-up cabina simple o cabina doble, son todos vehículos destinados al transporte de carga, no serían automóviles, no son automóviles, no serían, no son automóviles, ¿sí? Cualquier combi que tenga hasta más de 8 plazas, excluido el conductor, tampoco es automóvil, ¿sí? Si son automóvil, bueno, los que tradicionalmente consideramos como automóviles, también todas las camionetas carrozadas que no son destinadas al transporte de carga, también son automóviles. ¿Se entiende esto? Y lo más importante es que se entienda que la condición previa sine qua non para poder deducir la amortización es que el vehículo esté afectado a la obtención de ganancias grabadas, ¿sí? Luego, si es automóvil, tiene límites, si no es automóvil, no tiene límites, ¿sí? Recordemos que el artículo 2, inciso 3, grava la venta de bienes muebles amortizables, ¿sí? Con lo cual, si yo defino que el bien está afectado a la obtención de ganancias grabadas, puedo deducir las amortizaciones con límite si es automóvil, sin límite si no es automóvil, pero en el momento que lo venda va a estar grabado, así sea una persona humana o sucesión indivisa, ¿sí? ¿Dudas, preguntas sobre esto? Bien. No, ninguna, profesor. Vamos al artículo 227 del decreto reglamentario. El artículo 227 del decreto reglamentario, bueno, nos comienza diciendo, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 67 de este reglamento respecto de la deducción de intereses de prórroga, para establecer la ganancia neta imponible, los contribuyentes no podrán deducir del conjunto de las entradas las sumas pagadas por cuenta propia en concepto de multas, costas causídicas, intereses punitorios y otros accesorios, excepto los intereses a los que se refiere el artículo 37 de la ley 11.683, derivados de obligaciones fiscales
pero sí el impuesto a las ganancias tomado a su cargo y pagado por cuenta de terceros, y siempre que esté vinculado con la obtención de ganancias gravadas. Vamos a tratar de traducir esto un poco al castellano básico. Punto 1, el artículo 67 del decreto permite la deducción de intereses pagados por planes de facilidad de pago o por prórroga en el ingreso de gravámenes. Creo que ya lo he mencionado, pero si no lo aclaro. Por la simple mora en el pago de las obligaciones fiscales, la Ley de Procedimiento Fiscal establece que el contribuyente estará obligado a pagar intereses que se denominan intereses resarcitorios. Hoy están cerca del 6%, entre el 5 y el 6% mensual, ¿sí? Luego, si el contribuyente no paga y el fisco le inicia lo que se llama un juicio de ejecución fiscal, es un juicio para cobrar sus acreencias, a partir de la fecha de inicio de la demanda, esos intereses resarcitorios se transforman en intereses punitorios, que son un 50% más caros. De acuerdo a lo que acabamos de leer, uno podría deducir los intereses resarcitorios, pero no los punitorios, ¿sí? Entonces, los intereses que se pagan por la simple mora son deducibles. Los intereses que se pagan a partir del inicio del juicio de ejecución fiscal, llámese intereses punitorios, no son deducibles. Tampoco son deducibles las multas que cobre la AFIP, sea por infracciones formales o materiales. Ninguna multa vinculada a temas impositivos es deducible, sea de AFIP, sea de la Dirección de Rentas o sea del municipio. No son deducibles, ¿sí? Cuando habla de gastos causídicos se refiere a los gastos vinculados al juicio. Si tengo que pagar, por ejemplo, honorarios del abogado del fisco, tampoco serán deducibles, ¿sí? Entonces, en materia de obligaciones fiscales, la deducción del impuesto depende de qué impuesto se trate. Ya lo hemos visto. Si se trata de un impuesto vinculado o relacionado con un bien afectado a la obtención de ganancias gravadas o con una actividad generadora de ganancias gravadas, será un impuesto deducible. No es deducible el impuesto a las ganancias, no es deducible los impuestos que se paguen por terrenos baldíos o por campos inexplotados, ¿sí? Luego, los intereses resarcitorios sí no son deducibles, los intereses punitorios no son deducibles, las multas vinculadas a impuestos no son deducibles y los gastos causídicos, estos gastos de juicios vinculados a obligaciones impositivas, tampoco son deducibles, ¿sí? Hasta aquí resumimos y entiendo está claro, ¿no? ¿Qué agrega además este artículo 227? Dice que sí es deducible el impuesto a las ganancias que yo tomo a mi cargo, pero que le corresponde a un tercero. Siempre que esté vinculado a un gasto deducible. ¿Y cuándo puede suceder esto? Se preguntarán ustedes. Y esto puede suceder muchas veces cuando yo me tengo que hacer cargo del impuesto a las ganancias que debería pagar un sujeto del exterior. Recuerdan que dijimos, los sujetos no residentes pagan impuesto en Argentina vía una retención que tiene carácter de pago único y definitivo, que debe efectuar el sujeto local cuando le pague. Ahora, por lo general, el sujeto del exterior le dice al sujeto local, mire, yo quiero cobrar 100, y a mí no me interesa qué impuestos hay en Argentina, es un problema suyo, a mí deme 100 y hágase cargo de lo que le corresponda, ¿sí? ¿Qué pasa en esos casos? Pasa que el sujeto local le debe pagar 100 al sujeto del exterior y le debe ingresar al fisco argentino el impuesto que le correspondía al sujeto del exterior, ¿sí? ¿Cuánto le paga entonces al sujeto del exterior el sujeto argentino? ¿Le paga 100? No, porque el sujeto argentino está ingresando 100, le está pagando 100 como si fuera 100 neto del impuesto que debiera pagar en Argentina el sujeto del exterior. Con lo cual, lo que debe hacerse es algo que se llama acrecentamiento o grossing up. Ustedes tienen un ejemplo aquí, numérico básico, % de impuesto, podemos tomar cualquiera,
el importe bruto que yo le voy a pagar al sujeto del exterior, si el neto que pago son 100, es 142,86. Si yo sobre 142,86 aplico el 30%, me da 42,86, quiere decir que el neto que le pagué es 100. ¿Y cómo llego a estos 42,86 desde los 30? Haciendo lo que decimos se llama acrecentamiento gross INAP. Esto es tomando el gasto, los 100, dividido 1 menos la tasa del impuesto. 1 menos la tasa del impuesto es 0,70. Si divido 100 dividido 0,70 me da 142,86. Esto quiere decir que la tasa efectiva del impuesto en ese caso es 42,86, no 30. ¿Por qué? Porque se hace cargo del impuesto el sujeto local. Esos 42,86 van a ser deducibles al igual que los 100. Esto quiere decir que el gasto real efectuado por el sujeto local no es 100, sino que es 142,86. Y lo que va a poder deducir es 142,86. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entiendan y que lo conceptualicen, porque cada vez que un sujeto local contrata a un sujeto del exterior, si se debe hacer cargo del impuesto del sujeto del exterior, su gasto es totalmente diferente. ¿Sí? Fíjense ustedes que de 100 pasamos a pagar 142,86. ¿Sí? Si el sujeto del exterior se hiciera cargo, mi gasto total sería 100. 70 le pagaría al sujeto del exterior, 30 al fisco argentino. Pero como el sujeto del exterior me dice a mí, no, ¿sabe qué? El impuesto argentino no es mi problema, yo quiero 100, los 100 funcionan como los 70 de nuestro ejemplo. ¿Sí? Y entonces, los 100 de nuestro ejemplo se transforman en 142,86. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos en cuenta porque muchas veces, trátese de préstamos, trátese de servicios contratados en el exterior, la tasa efectiva del impuesto cambia la ecuación económica y transforma en algo, en una contratación, la transforma en algo no rentable. ¿Sí? Si yo tengo una tasa de interés del 10%, fíjense ustedes, si el impuesto es el 30%, me transforma la tasa de interés en el 14%. ¿Sí? ¿Sí? Acrecienta la tasa de interés en un 42%. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, debemos tener muy presente esto a la hora de contratar servicios en el exterior, sean servicios de locación de servicios o de obra, o sea de intereses, o sea de alquileres, o lo que fuere, porque esto cambia contundentemente la ecuación económica. ¿Sí? Bien, si seguimos con este artículo 227 del reglamento, bueno, esto del gross INAP dice que no se aplica para los intereses de financiación del exterior destinados a la industria, explotaciones extractivas y la producción primaria. ¿Sí? Y por último, el último párrafo de este artículo 227 es una de las últimas incorporaciones, es del año 2018, dice, tampoco son deducibles las multas, sanciones administrativas, disciplinarias y penales aplicadas, entre otros organismos, por el Banco Central de la República Argentina, la Unidad de Información Financiera, organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguro de la Nación, que se apliquen a las entidades por ellos controladas o reguladas, y las sumas que estas últimas destinen, directa o indirectamente, a sus directivos y representantes a los fines de que estos cancelen las multas, sanciones administrativas, disciplinarias y penales que por su actuación en representación de las mencionadas entidades les fueran aplicadas. El primer párrafo de este artículo se refería a las multas por obligaciones impositivas. Este último párrafo extiende esto a multas fijadas por el Banco Central, por la UIF, por la Comisión Nacional de Valores, por la Superintendencia de Seguro de la Nación, y además esta enumeración es enunciativa, no es taxativa. O sea que cualquier organismo de contralor estatal que aplique multas, esas multas no serán deducibles. ¿Sí?
Luego, no son deducibles no solo a las multas, por lo general las multas se aplican no solo a las empresas, sino a los directivos de esas empresas, y dado que hay cartas de exhibición de responsabilidad hacia esos directivos, las empresas se hacen cargo de las multas de los directivos. Tampoco son deducibles los importes que estén destinados al pago de las multas de esos ejecutivos, ¿sí? O sea, no se entienda el alcance de esta disposición, es muy importante en cuanto a su alcance y a todas las implicancias prácticas que esto tiene. Bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No. Bueno. Nos queda por ver salidas no documentadas, que dado el escaso tiempo que nos queda y que los apabullé, me parece demasiado, lo vamos a dejar para la próxima clase. El miércoles van a tener clase conmigo, vamos a ver lo que nos falta, que es salidas no documentadas, y vamos a ver rentas de primera, segunda, y si nos queda tiempo, de cuarta categoría. Así que nos vemos el miércoles en forma presencial. Una buena tarde. Sí. Gracias, profe. Disculpe, yo no entendí el ejemplo que se dio. ¿El ejemplo que se dio respecto del impuesto pagado por un tercero? Sí. Okay. Bien, fíjense usted que aquí tenemos un ejemplo, vamos a volver a él, que es el siguiente. Supongamos que yo contraté un servicio en el exterior, ¿sí? Y ese servicio me va a costar 100 pesos, ¿sí? Pero el señor del exterior, si yo le tuviera que pagar 100 pesos y el impuesto es 30, lo que sucedería es que yo le pagaría 70 al señor y 30 le ingresaría al fisco. El total de mi gasto sería 100 y los 100 serían deducibles, porque yo estoy pagando 30 como retención de impuesto. Le correspondían al señor, pero le retuve 30, que es el impuesto argentino. Ahora vamos al caso de que el señor me dice, no, ¿sabe qué? El impuesto argentino es su problema, yo quiero 100 por mis servicios, y no me importa si esto está grabado por el impuesto argentino o no, pero quiero 100. ¿Sí? Quiere decir entonces que yo al señor le estoy pagando 100, pero me estoy haciendo cargo del impuesto que le correspondía pagar a él, al fisco argentino. Con lo cual, tengo que engrosar la suma que le pago, hacer lo que se llama grossing up o acrecentamiento, a los fines de determinar cuánto es lo que yo le voy a pagar al señor. Porque los 100 son el neto de un bruto menos el 30% sobre ese bruto. Si yo hago una ecuación para determinar cuánto es esto, voy a llegar a la conclusión de que para determinar cuánto es el importe bruto, lo que tengo que hacer es tomar los 100 divididos, 1 menos la tasa del impuesto, que es el 30%. O sea, sería 1 dividido 100 dividido 0,70. Si hago 100 dividido 0,70 me va a dar los 142,86. Y para corroborar que esto esté bien, si aplico el 30% sobre 142,86 me va a dar 42,86, quiere decir que yo a este señor le terminé pagando 142,86. 42,86 los ingresé al fisco y 100 le pagué al señor. Mi gasto total es 142,86. Y lo que dice el artículo 227 es que yo voy a poder deducir 142,86. Aun cuando pagué 42,86 como impuesto a las ganancias, porque ese 42,86 es un impuesto que yo pagué por un tercero, ¿sí? Y forma parte de mi gasto. Por eso decía que es muy importante con contrataciones en el exterior determinar cuánto es el costo total del servicio que yo estoy contratando. Claro. Por este acrecentamiento. ¿Sí? Sería como la excepción del impuesto a las ganancias, digamos. Claro, exactamente. Es un impuesto que yo pago por un tercero y que se transforma en deducible. El impuesto que es no deducible es el que pago por mí mismo, por cuenta propia. Si yo pago impuesto por un tercero, eso pasaría a ser un gasto deducible. Genial. Gracias. Muy bien. Nos vemos el miércoles entonces. Hasta el miércoles, gracias. Buenas tardes a todos. Chao, chao.